Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una lavada de cara con agua líquida. Sí, les hablo del presidente Gustavo Petro, que no encuentra cómo hacer para escudar, exonerar, proteger y justificar al narcodictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Así fue la defensa del presidente a su amigo en su paseo la semana pasada a Europa. El sur expulsa a su población porque su agua se seca, por ser zona tórrida, y va hacia el norte porque los hielos se deshielan en el norte y hay más agua líquida. Detrás de la crisis y el desplome está la crisis climática que produjo el mercado, y eso se transforma políticamente en barbarie, en fascismo en el norte, en destrucción de los valores democráticos totales en la humanidad. Re locos, papi, re locos. Para complementar la explicación sobre el éxodo de los 7 millones de venezolanos, Petro afirmó en su cuenta de X que lo que produjo la migración venezolana por millones se llama bloqueo económico. Re locos, papi, re locos. ¿Y por qué llegó el bloqueo económico? ¿De repente los gringos se volvieron locos? No, señor presidente. El bloqueo se produjo cuando Hugo Chávez y Maduro se adueñaron del país y no permitieron que se volvieran a realizar elecciones libres, o sea, con la participación de la oposición política. El bloqueo económico se dio como una medida de presión para tratar de proteger la democracia y la libertad de Venezuela. ¿Por qué? Porque en el pasado las acciones ante los tiranos, genocidas y narcotraficantes era ir y matarlos. Pasó en Irak con Saddam Hussein, pasó en Pakistán con el terrorista de Al-Qaeda Osama Bin Laden y en Panamá con Manuel Antonio Noriega. Pero estamos en 2024 con una comunidad internacional protegida que no quiere regresar al pasado, que respeta la soberanía de los países y la autonomía de los pueblos. Por eso no se han vuelto a presentar invasiones de ese tipo. Bueno, aparte la de Putin en 2023 a Ucrania. Pero son conflictos que no nos importan, como lo dejó muy claro el presidente Petro cuando dijo que en Ucrania le quiero 8 cuartos. En medio del afán que tiene el presidente Petro de que le elijan ya a su fiscal de bolsillo, también desde su paseo en Europa la semana pasada, dijo que la extrema derecha cree que la ONU o la OEA es comunista, lo que significa que la mayoría de los países del mundo serían comunistas. Es un delirio extremista ignorante, pero esconde un propósito. Sin derecho internacional pueden bombardear niños en todas partes, pueden entregarle la justicia a la mafia, pueden destruir los derechos humanos de los colombianos para hacer negocios. Con tan mala suerte que en menos de 24 horas después de ese trino, el gobierno de Venezuela anunció la expulsión de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues porque no dejan ser a Maduro un dictador tranquilo. La República Bolivariana de Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, razón por la cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas, hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas. El expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, progre de progres, se apartó este fin de semana de la dictadura de Nicolás Maduro y la llamó por su nombre. La desgracia de Venezuela es que tiene mucho petróleo y se ha sentido cercado y eso y tiene un gobierno autoritario. Venezuela es un gobierno autoritario y se lo puede llamar dictador, llámenlo como quieran. La verdad es que Venezuela solo podrá retornar a una democracia real si permiten este año que existan elecciones libres en donde pueda participar María Corina Machado, líder de la oposición. El régimen de Venezuela es insostenible y no tiene un solo logro a favor del pueblo que tanto manosean los progres. Aquí algunos datos que explican el desastre de 25 años de revolución castrochavista. El 80% de pobreza, contracción del PIB del 80% con énfasis en el periodo de 2015-2021.
una de las mayores tasas de empobrecimiento de un país que no está en guerra, el éxodo de más de 7 millones de venezolanos que empezó en 2015, hiperinflación, destrucción del aparato productivo, destrucción de la clase media, destrucción del Estado social de derecho. El fiscal de allá es de bolsillo, las Cortes y el Congreso también. Todo lo controla el dictador. ¿Qué se me parece? Así que, presidente Petro, la narcodictadura de Venezuela en pleno siglo XXI es insostenible, como también lo es su silencio cómplice ante las atrocidades que ocurren allá. Los venezolanos no huyeron al norte buscando agua, porque si algo hay en Venezuela y acá en Colombia, donde llegaron más de 2.5 millones de ellos, es agua. Huyeron de la pobreza que el progresismo, es decir, el comunismo, produce. Huyeron del tirano Maduro, que es un ignorante, un bruto y un delincuente corrupto. Y se fueron a Estados Unidos porque allá hay oportunidades y libertad. Lo que no hay ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en Cuba. ¿Sí me entendió?